Tal? Buenas tardes, mi nombre es Uriel Gutiérrez. Actualmente curso la carrera de Ingeniería en Aeronáutica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pertenezco al Instituto de Ingeniería y Tecnología y este video es para la materia de método elemento finito impartida por el doctor Jesús Jaques. El principal objetivo del video es proporcionar un ejemplo visual y como tal una guía paso a paso de cómo analizamos estructuralmente una viga sometida a un esfuerzo por medio de un software especializado de método elemento finito, mejores conocidos como MEF por la abreviación. El programa a utilizar es Abacus en su versión estudiantil, que es de carácter gratuito, y la principal diferencia de esta versión es que cuenta con características limitadas, en este caso el número máximo de nodos con los que podemos dividir la estructura sometida a análisis al momento de hacerle el mallado. El programa pertenece a la empresa Dassault Simulia, que si eres un estudiante como yo, sabes que es una compañía que cuenta con mucho software especializado para la ingeniería que te permite desde diseñar una pieza desde cero de manera digital, ensamblarla con otros componentes e incluso ya someterla a análisis específicos que van desde eléctricos, dinámicos, de impacto, estáticos, estructurales, inclusive sónicos y magnéticos. Vaya, ya estudios que como tal permiten suplir las necesidades de la ingeniería y el desarrollo científico. La principal diferencia de este video con cualquier otro que te puedes encontrar en la red y que tocan un tema similar es que yo no presento un problema ya estipulado en cualquier libro de análisis estructural para su resolución. Yo me baso en un ejemplo de una situación que se podría catalogar como cotidiana, donde ya aplico el método científico como tal, un pensamiento crítico, una metodología, y hago honor al concepto del ingeniero en el que yo genero las preguntas y también las respuestas de decir, en base a tal necesidad, tengo tal problemática, necesito recabar tales datos, necesito o pienso que tal vez esta metodología de resolución es la más efectiva y obtener un resultado que me permita aplicar una decisión para resolver la necesidad. Primero que nada, para poder entender este video necesitas tener conocimientos previos de mecánica de materiales, principalmente mecánica de sólidos para este tema en específico, y dominar conceptos como qué es un análisis estructural estático en dos planos de movimiento, o sea, hace 2D, qué es un esfuerzo de diagrama de formación, qué es una reacción, un grado de libertad, este, vaya, inclusive ya aplicar definiciones como qué es el módulo de elasticidad de un material y su respectiva relación de Poisson. Básicamente es haber pasado por la imagen de la izquierda, donde literal es un análisis estructural de una armadura estáticamente indeterminada, que ahora sí, paso a paso, de manera hecho a mano, tú te encargas de calcular las magnitudes de las reacciones, de las fuerzas involucradas, especificar si están en tensión, en compresión, por medio de las ecuaciones de equilibrio. Otro concepto que también tenemos que dominar es ya como tal qué es el método del elemento finito y cómo lo aplicamos por medio ya de softwares
para obtener resultados como el que estamos viendo a la derecha, que en este caso es una gráfica von Mises de una tubería. Podemos decir que es una tubería, ahora sí ya pintadita, y si prestamos un poquito más de atención se ve que está como que segmentada por una especie de malla, como lo había comentado anteriormente, donde cada intersección se le conoce como un nodo. El método elemento finito, en pocas palabras, es aplicar un análisis estructural como el de la imagen de la izquierda, e inclusive métodos como el de rigidez, el de fuerza, el de distribución de momentos, de manera individual por cada uno de los nodos de la estructura, y al final hacer una sumatoria o un promedio de resultados para poder entregar gráficas, tablas dinámicas, datos que nos permiten a nosotros como ingenieros aplicar un criterio de decisión, poder obtener resultados y decir, si yo quiero soportar una carga de 200 newtons, puedo utilizar este material con tal densidad, con tal módulo de elasticidad, y traducirlo a gastos, es decir, puedo usar menos material, o sabes qué, puedo conseguir esta estructura que es más barata, pero que requiere más cantidad. ¿Por qué decidí hacer el video en base a un ejemplo cotidiano? Porque todos nosotros en nuestro tiempo de estudiantes, el 90% de lo que vemos en el salón de clases siempre es un problema ya establecido, que fue pensado de manera específica, y como tal lo redactan de una manera bonita, donde ya te ponen datos recabados, te piden un resultado y tú al final te resumes a aplicar siempre una receta de cocina, ejercer una fórmula ya establecida, resolverla algebraicamente y subrayar el resultado y ya cumpliste. Cuando muchas veces, si es que estás en el ámbito laboral, te das cuenta de que lo que viene en un libro casi nunca lo puedes aplicar al pie de la letra en una situación que te puede surgir de la noche a la mañana. Es ahí donde busco establecer la diferencia, busco dar el ejemplo de que nosotros como ingenieros, nuestra función no es saber todos los datos del mundo, sino más bien saber adaptarnos, saber cómo conseguir las cosas y poder resolver las necesidades que nos presenten en base a las herramientas con las que contamos. Continuando con el problema, ahora me paso a especificar cuál es la situación que yo propuse para generar la resolución. Y en este caso yo establezco de que si tú eres un amante de la mecánica como yo, donde tú personalmente te encargas de realizarle los mantenimientos correctivos, preventivos a tu vehículo, sí o sí te puedes llegar a topar con la situación en la que sí o sí necesitas desarmar el motor para después sacarlo del vehículo y proceder a su mantenimiento. Como en mi caso, yo no trabajo en un taller mecánico donde cuento con las herramientas de última generación, como por ejemplo esta grúa hidráulica específicamente para motores. Tengo que aprender a trabajar con lo que tengo y en base a un presupuesto que muchas veces tú mismo te lo generas o te lo propone o te lo ejercen tus empleadores. Entonces yo me imaginé que estoy en mi domicilio, tengo una Ford Explorer, sé que es una Suzuki, pero es una Ford Explorer del 2002, y ocurre una helada en la ciudad donde yo, al tener el motor lleno de agua porque jamás le puse un anticongelante, pues por las bajas temperaturas se expandió
al momento de congelarse y me generó daños pues, en el motor, puede haber sido en el bloque, en el cigüeñal, en el árbol de levas, algo por el estilo. Y pues sí o sí yo tengo que desarmar el motor y sacarlo del vehículo para cerciorarme de que si hubo un daño, poder mandarlo rectificar por medio de un taller de torno. Entonces, yo solamente cuento con un polipasto de 1 tonelada de capacidad y 4 polines, bueno, no polines, tubulares de acero que incluso ya están oxidados y que en su tiempo se utilizaron para la cimbra y el vaciado de, no sé, el segundo techo del segundo piso del vecino. Y que pues, decidí reservarlos para posteriormente vendérselos a una recicladora en base a su peso. Y digamos que yo tengo toda la experiencia del mundo, me las logro ingeniar para poder utilizar los materiales descritos y poder sacar el motor. Llego a esta configuración, donde básicamente uno de los tubulares de acero lo uso como travesaño, lo empotro directamente al muro de concreto de mi domicilio y los otros restantes los configuro en una especie de tripoide para evitar que la estructura se desplace. Al final los uno al travesaño por medio de unos toques de soldadura. Posiciono el polipasto en la parte central del travesaño y ahora sí ya puedo subir y bajar el motor una vez desarmado. ¿Dónde entra la ingeniería o dónde me puedo apoyar del método de elemento finito para saber que esta estructura en base al peso del motor no se me va a venir abajo cuando ya lo haya desarmado, lo haya puesto, lo haya levantado? Este, Saber que no va a tener una falla estructural. Ahora sí que despreciando la calidad del concreto de la barda y de que la soldadura con la que uní esta sección pues, es de carácter industrial. Entonces podemos resumirlo en esta manera. Al final especifico que el tubular se utiliza como travesaño, el peso del motor para una unidad, el peso del motor promedio para un vehículo como el que comentamos es alrededor de 226 kilogramos. En el extremo del travesaño sabemos que es un empotre y del otro lado lo podemos catalogar como una superficie, como un soporte que descansa sobre una superficie rugosa. Y aquí ya podemos aplicar lo que ya habíamos visto de recabación de datos para poder hacer el análisis estructural. ¿Cuáles son esos datos? Primero tengo que asegurarme cuántas reacciones están generándose por medio de estos tipos de soporte. Que podemos ver que para un empotramiento se generan bloqueos en 3 grados de libertad. Básicamente la estructura no se puede mover en el eje de las X, en el eje de las Y. Y pues aparte se genera un momento flexionante. Por otro lado, en el otro extremo sabemos que ya lo catalogamos como una superficie rugosa y pues de igual manera tiene dos reacciones, o sea, 2 grados de libertad están bloqueados y la estructura no se puede mover ni en el eje de las X ni en el eje de las Y. Otro dato importante es conocer las características físicas del tubular, saber su grosor, saber su longitud y cómo logré calcular esos datos, pues por medio de un proveedor que se dedica a su venta. Y pues yo decidí que al final iba a ser un tubo de cédula 40 con un diámetro nominal de 4 pulgadas o una distancia total
de 6.40 metros, pero como sabemos que es hueco, tiene un diámetro externo, tiene un diámetro interno y al final tienes que hacer el cálculo para conocer el grosor total. ¿Qué otro dato es imperativo? O sea, conocer el tipo de material del que está hecho el tubular. En este caso decidí utilizar un acero genérico de bajo carbono, el ASI 1005, que cuenta con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales y una relación de Poisson de 0.29. Les recomiendo mucho la página de MapWeb porque en ella se resume las propiedades físicas, incluso mecánicas, más que nada, de todo aquel material, aleación, polímero cerámico que haya sido sometido a estudios mecánicos. Inclusive te vienen las propiedades de los componentes utilizados en la aleación. Esta página es fundamental para cualquier ingeniero que se encargue de hacer análisis de esta categoría. Continuando, podemos presentar la siguiente imagen en la que ahora sí ya hacemos un análisis cuantificado de carácter estático, donde aquí tenemos un pequeño error. Al final la distancia era de 6.4 metros, que eso se traduce en una distancia de 3.2 a las mitades. ¿Qué otro? El peso del motor ya lo traducimos a una unidad de fuerza, en este caso kilonewtons, que lo logramos al multiplicar por 9.81, que es pues la equivalencia de los newtons. De igual manera, ya recabamos las propiedades del material, su elasticidad, su relación de Poisson y su grosor nominal, que en este caso es de 6.09 milímetros. ¿Qué otra cosa podemos determinar? Como es un análisis en 2D y solamente contamos con 3 ecuaciones de movimiento, podemos determinar que este es un problema estáticamente indeterminado de segundo grado. ¿Por qué? Porque tenemos 5 reacciones desconocidas y solamente 3 ecuaciones de movimiento. Entonces, continuando con el problema, yo ya puedo discernir que necesito calcular cuáles son los esfuerzos generados en la estructura, cuáles son las magnitudes de las reacciones ejercidas como resultante de esta fuerza, y como tal saber si el travesaño se va a pandear o existirá un desplazamiento de igual manera por el peso. Conociendo estos resultados ya puedo determinar si hay un riesgo de falla estructural, es decir, que en cuanto yo levante el motor a los 2 minutos, se me vaya a venir abajo. Para eso voy a continuar ya directamente en el software, donde voy a explicar paso a paso cómo diseñar la estructura en el software, graficarla, mallarla y ahora sí que calcular los datos que especifiqué. Ya una vez estando en el programa, voy a proceder a cerrar esto y a simple vista nos puede dar a entender de que la interfaz gráfica no es muy amigable con el usuario final, o sea, nosotros, pero esto ya depende del uso que le dé cada persona en base a su necesidad. No es lo mismo un docente, por ejemplo, de la universidad, que se encarga de enseñar el programa a los alumnos todos los días, a alguien como yo que lo utiliza en base a necesidad. Ahora sí que el docente va a dominar todos los símbolos que aparecen aquí, toda la clase de características,
Para facilitar de este video yo me voy a reservar hacer los comentarios suficientes para explicar de una manera rápida, clara y concisa cómo funciona el programa. Sí o sí, cualquier software de método de elemento finito se divide en módulos donde tú vas construyendo paso a paso el estudio que quieres realizar. Dicho módulo lo voy a explicar conforme lo voy utilizando, y por ende el primero que vamos a generar es el de la parte donde yo le declaro al sistema que voy a estar trabajando con tal geometría. En este caso es un travesaño. Lo voy a catalogar así como es un estudio en 2D, no necesito dibujarlo de manera tridimensional, y pues quiero que sea un wire. Algo que se me olvida mencionar es que a Abacus en cierto aspecto no le interesa con qué unidades estás trabajando, siempre y cuando sean concisas, sean podríamos decirlo que complementarias. ¿A qué me refiero con esto? Sean equivalentes. Si tú vas a estar trabajando con unidades del sistema internacional, es decir, me declaras una fuerza en newtons, no puedes mezclarla con unidades del sistema inglés y ponerme una distancia en pulgadas o ponerme una densidad de libras sobre pulgada cuadrada, algo por el estilo. Abacus puede trabajar con cuatro sistemas. En este caso, yo las unidades que voy a utilizar para las distancias son milímetros, para las fuerzas son newtons y para las presiones megapascales. En esta sección que nos dice un tamaño aproximado, yo literal le estoy diciendo al sistema que quiero trabajar en un lienzo con una distancia, digamos, suficiente para yo poder dibujar de manera libre. Como el travesaño tiene una distancia total de 6.4 metros, para que no me falte espacio para dibujar, yo le voy a decir que quiero un tamaño aproximado de 10 metros. Pero como estamos trabajando en milímetros, los pongo en equivalencia. Aquí el software ya se comporta como cualquier programa tipo CAD, donde tú tienes herramientas de dibujo, tienes maneras de generar puntos de referencia, dimensiones. Vaya, puedes crear la geometría de la pieza con la que vas a someter a análisis. En este caso yo solamente necesito declarar dos distancias que, independientemente de dónde la suelto, yo le declaro su longitud por medio de un datum, que en este caso la primera distancia es de 3.2 metros. ¿Por qué necesito dividir el travesaño en dos? Porque yo necesito generar un punto de referencia en la que yo le diga al software, justo en este punto está aplicándose una fuerza de carácter vertical con orientación negativa. Entonces es por eso que la primera distancia son 3.2 metros. Les recuerdo, estamos en milímetros. Automáticamente se da la longitud. Salgo de esa sección y procedo a declarar la segunda distancia. En este caso es idéntica. Si se fijan, aún así me salí del lienzo y ya yo le confirmo al software que terminé de dibujar y automáticamente se crea la línea. Esta geometría es más que suficiente para yo decirle al software, ¿sabes qué? Estoy trabajando con un cuerpo tipo cable, o sea, tipo largo, longitudinal, con una unidad de 6.4 metros de largo.
Aquí ya terminé de declarar mi geometría. Seguimos con el siguiente módulo, que es el de propiedades, donde especificamos con qué material vamos a estar trabajando. En este caso es un acero, que me basta con declararle solamente sus propiedades elásticas mecánicas, que en este caso es el módulo de Young, también conocido como módulo de elasticidad de 200 gigapascales, pero como estoy con megas, se los declaro como 200 exponente a la 3. Y la relación de Poisson, esa es una unidad asimétrica, no maneja, pues bueno, es un concepto asimétrico, no maneja unidades, podríamos decirle que una especie de porcentaje, donde solamente la coloco como 0.29. Le damos OK. Ahora, esta geometría, el sistema aún no sabe si es un perfil, si tiene un grosor, si es una pared así chiquitita o si de plano es un rectángulo, si tiene perfil triangular. En este caso sabemos que es un tubular hueco. Y para eso necesito especificárselo por medio de una sección, en este caso quiero que siga siendo un beam, y le asigno su perfil transversal, en este caso es una pipa, y aquí ya me pide un radio y el grosor específico, que si nos regresamos con los datos del proveedor, el diámetro total es de 102 milímetros. Pasando los radios nos queda que son 51, y el grosor lo están declarando como un espesor de 6.02 milímetros. Ese lo dejo exactamente igual. Ahora a mí me queda decirle al software, en toda esta sección iluminada en rojo, está hecha de acero y su perfil es cilíndrico. Vaya. ¿Por qué? Porque va a haber trabajos en los que vas a tener que trabajar con materiales distintos en caso de que sea un ensamble y geometrías diferentes, ya sea un empotramiento, ya sea algo similar. En este caso le ponemos done. Y por último me queda asignarle la orientación. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las reacciones, si están hacia arriba, son positivas, y todos los desplazamientos, si son de izquierda a derecha, son positivos. Generar mis puntos de referencia. De igual manera con Assembly. Así como creé las orientaciones, ahora también creo un origen y especifico cuáles son los planos de movimiento. Les recuerdo que estamos trabajando en 2D, entonces el eje de la Z se desprecia. Por último empezamos con el step, que básicamente es decirle al software, estoy trabajando conforme a una unidad de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos decir que el travesaño en el momento justo en el que inicia el sistema no está afectado por alguna fuerza externa, y 5 segundos después hay una fuerza exactamente a 4 pulgadas de distancia del origen, y 10 segundos después esa fuerza ya no está a 5 pulgadas, ahora está a 10. ¿Qué se genera con esto? Pues una interacción distinta. Entonces, para solventar este problema solamente requiero declarar que tenemos condiciones iniciales y un paso a seguir, o sea, una unidad de tiempo. Por último, ya nos pasamos directamente a las cargas, donde ahora sí yo declaro cuáles son mis condiciones de frontera. En este caso son iniciales, son de tipo mecánico y generan o evitan un desplazamiento y una rotación. Que si nos regresamos
que si nos regresamos si nos regresamos al problema, sabemos que en el extremo izquierdo del travesaño es un empotre que genera dos reacciones y un momento, y del otro lado pues nada más se generan dos reacciones, entonces se las especificamos. Le decimos que aquí se bloquean los 3 grados de libertad y ahí en el otro extremo solamente se bloquean dos. Puede seguir rotando en caso de algo. Por último, me queda declarar la fuerza que está actuando en el sistema. Ya es en el step. Como una fuerza concentrada, puedo declararla como momento, como presión, inclusive como gravedad. Es de carácter mecánico y actúa justo en el centro del travesaño. Como está actuando en el eje vertical de manera hacia abajo, se lo declaro como negativo y tiene una magnitud de 2.14 kilonewtons, pero como estoy trabajando en newtons son 2140. Con esto ya tengo declaradas todas las fuerzas y reacciones actuando en mi estudio. Ahora nos vamos con la generación del mesh. En este caso yo quiero que toda la parte, o sea, todo el travesaño quede mallado. Y aquí yo controlo cuántos nodos necesito o quiero que se generen. Como es un estudio muy rápido y muy práctico, yo quiero que se genere un nodo en cada metro. Entonces ya sé que al final solamente se va a trabajar con 7 nodos. O sea, el estudio va a hacer 7 cálculos y los resultados los va a promediar para saber cómo está actuando la fuerza en esos datos, en esos puntos específicos. Ahí ya quedó mallado y nos vamos al tipo de trabajo, que básicamente es decirle Abacus, realízame este estudio con todas las características que te acabo de declarar en los pasos anteriores. Y aquí lo corremos. Bueno. Aquí ya lo está calculando y el trabajo se ha completado de manera satisfactoria y nos procedemos a los resultados. Continuando con los resultados, nos manda directamente a esta imagen que por sí sola no nos indica nada. Es aquí donde ya tenemos que mandarle decir al programa que nos muestre visualmente el contorno de la estructura ya deformada. Inmediatamente nos muestra el diagrama de esfuerzo o tensión aplicada y cómo va cambiando conforme el tiempo si yo empiezo a aplicar una animación. Que nos empieza a decir que el esfuerzo máximo se está generando tanto en la parte del medio, en cierto aspecto, alrededor de 3.78 exponente a la 1 megapascales, justo en la zona donde estamos aplicando la fuerza puntual, pero la mayor reacción en cierto aspecto es en el empotramiento de la viga. O sea, esta es la zona del travesaño que está aguantando la mayor tensión.
y pues que como está empotrado, pues ahora sí que no se mueve. ¿Qué otro dato podemos recabar? Podemos recabar en este caso también la deformación relativa, donde me dicen si hay un desplazamiento, si efectivamente hay una deformación de carácter plástica. Esta se va a generar en la zona media del travesaño, donde justamente estamos aplicando la fuerza. Esta unidad no tiene medida, solamente te indica de manera general dónde se posiciona. De igual manera podemos calcular las reacciones, en este caso la reacción de mayor magnitud se presenta en el empotramiento en el lado izquierdo con una magnitud de 1.47 exponente a la 3 newtons, por lo que vendría siendo a 1470, que sí coincide con nuestras ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué? Porque al final, por la sumatoria de fuerzas, tiene que ser equivalentes a la carga puntual. Otro dato que ya considero es el más crítico para determinar si estas condiciones del estudio generan una falla estructural, es por medio de la deformación, ahora sí, el desplazamiento que me indica qué tanto se pandea el travesaño. Me está indicando en este caso de que el mayor desplazamiento es de 12.4 milímetros, justo donde estamos ejerciendo la carga puntual, justo donde estamos posicionando el peso del motor. Y como se puede interpretar, que efectivamente el travesaño se va a doblar 1.2 centímetros. De su posición original se va a desplazar todo eso. Que a menos que tuviera las herramientas como un vernier, un micrómetro, una base de referencia, no te darías cuenta, y en cierto aspecto ya lo podemos considerar como algo despreciable, pero he ahí la diferencia y la ventaja de la ingeniería. Yo ya me estoy cerciorando de que sí va a haber un desplazamiento, sí se me va a pandear el travesaño, y en base a un criterio de seguridad, yo ya determino, ¿sabes qué? Pues sí puedo trabajar, ¿sabes qué? No me quiero arriesgar. Me funciona para mantener el motor elevado 15 minutos, 4 horas, no dejarlo así 4 meses. Y pues así que estar con cuidado en no meterle más peso, de no desviar el polipasto y posicionarlo a una distancia más lejana del empotramiento. ¿Por qué? Porque se crea un momento flector más grande y ahora sí que podemos doblar un poquito más el travesaño. Pero con eso ya me estoy garantizando de que no se va a romper, no se me va a venir abajo literal partido a la mitad el tubular de acero que yo escogí. Muchas de las ventajas de este software es que los puedes generar varios tipos de resultados, como mencioné anteriormente: gráficas, tablas dinámicas, animaciones, de cómo se forma en un segundo. Y de igual manera podemos generar tablas. Un icono donde quiero saber el desplazamiento espacial. Ahora tengo que poner acá. Donde ya le pongo plot. Y aquí ya me está diciendo que conforme a una línea de tiempo, en 20 milisegundos ya va a haber una deformación de aproximadamente 2 milímetros.
Al minuto 40 ya va a ser una deformación aproximadamente de 5 y para cuando ya se generó un segundo, ya tenemos una deformación de más de 10 milímetros, que ahora sí que coincide con los datos especificados en el otro diagrama. De esta manera podemos contestar efectivamente todas las preguntas que nos ejercimos al principio, donde ya conocemos los esfuerzos, dónde está generando el mayor esfuerzo proporcional, cuáles son las magnitudes de las reacciones y si efectivamente va a haber una deformación. En este caso, la conclusión es que no hay un riesgo de falla estructural si tomamos en cuenta que la duración del trabajo por el que vamos a mantener elevado el motor no va a ser una duración tan grande como para afectar de manera crítica el travesaño, pero de igual manera no podemos arriesgarnos a dejarlo tanto tiempo levantado. De mi parte esto ha sido todo. Espero que el video haya servido un poquito para dar el ejemplo de cómo lo que vemos en un libro cambia con respecto a lo que aplicamos en la vida real. Y de igual manera los invito a estar pendientes a la subida del próximo video en el que ya como tal también por medio de Abacus analizaré una armadura estáticamente indeterminada que simula ser la semiala de una aeronave, justo como la estamos viendo en este momento. Para ahora sí poder dar a conocer cómo interactúa este tipo de estructuras ante vientos oblicuos o fuerzas que te atacan en varias direcciones. Si te ha tocado viajar en avión y te toca el lado de la ventana, el asiento del lado de la ventana donde alcanzas a ver la semiala y tú te fijas cómo se empieza a poner como si fuera de papel, dar a conocer los tipos de materiales con los que se utilizan y pues que su diseño está pensado para soportar todo ese tipo de cargas. Sin más por el momento, agradezco la atención y me despido. Muchísimas gracias.